Vamos a iniciar una serie que se llama, bueno, le hemos titulado El secreto de la paz, pero antes quiero leerles el versículo en el que está basado todos estos estudios que vamos a tener, y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Como decía la vez anterior, me interesa que todos estemos poniendo atención. El día miércoles se transmite la repetición de esta enseñanza. Para los que quieran tomar apuntes, la pueden tomar desde su casa. Aquí vamos me gusta que todos estemos atentos en este momento. Y quiero leerles otro versículo más que ya de alguna manera estaba un poquito tocando a mi esposo, y dice: no vivan ya según los criterios del presente tiempo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cierra tus ojos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta lo profundo de nuestro ser y nos hace que podamos reflexionar y nuestro corazón ser confrontado, ser guiado, ser animado. Te damos gracias por tu palabra, nos ponemos en tus manos y pedimos que tú seas el centro de este tiempo y de este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, qué importante es lo que pensamos, porque todo lo que pensamos es porque primero, o más bien todo lo que hablamos y todo lo que actuamos, todo lo que hacemos, primero llegó a nuestra mente. ¿Sí están de acuerdo? De repente uno es imprudente y dice cosas que no las pensó, nada más le salieron así. Pero en términos generales, siempre las cosas que hacemos o que decimos, primero llegaron a nuestra mente, ¿verdad? Primero se estacionaron ahí, primero vino como una invitación, y de eso depende si nosotros decimos algo, hacemos algo o no lo hacemos. ¿Por qué? Porque dice este versículo que es muy importante que nosotros aprendamos, como ya decía mi esposo, a disciplinar nuestros pensamientos. Aquí en el primer versículo que leímos, que fue de Filipenses 4:8, dice un encabezado en la versión 60, antes de este versículo, en la versión 60 dice: en esto pensad. Y después en la versión RBC dice: piensen en todo esto. Pero me llamó mucho la atención porque en la Biblia de las Américas el encabezado a este pasaje dice: el secreto de la paz. Este encabezado en la Biblia de las Américas nos está dando mucha revelación, porque quiere decir que si nosotros aprendemos a disciplinar nuestros pensamientos de acuerdo a este versículo que leímos de Filipenses 4:8, el cual yo les invito que se aprendan de memoria, tienen 4, 5 semanas, 6, no sé cuánto va a durar esta serie, para que ustedes puedan aprenderse ese versículo. ¿Creen que puedan? A ver, alce la mano, ¿quién quiere hacerlo? Es algo importante memorizar la palabra y lo vamos a estar repitiendo, entonces es una buena oportunidad para que nos lo aprendamos. Y hoy te repito, lo que vivimos es producto de lo que pensamos, ¿verdad? Entonces el secreto de la paz es algo muy importante que nos revela, porque está diciendo que si nosotros aprendemos a disciplinar nuestros pensamientos, entonces vamos a tener paz en el corazón, ¿sí? Y fíjense, la versión 60 y la RBC sugiere, su forma de decirlo sugiere como si fuera un imperativo. ¿Cuántos saben lo que es un imperativo? ¿Cuántos se acuerdan de la escuela, de la primaria, de la secundaria, verdad? Y sugiere como que un imperativo: en esto pensad, o piensen en todo esto.
¿verdad? Como si fuera una orden, aunque no meramente la palabra nos lo está dando como una orden, sino como una sugerencia, como un consejo que se espera lo podamos seguir. Sin embargo, la Biblia de las Américas nos está cambiando un poquito, ¿verdad?, la perspectiva, y nos está diciendo el secreto de la paz. Su título es como un poco más, provocando un poco más la curiosidad, ¿verdad? ¿Cuántos quieren saber cuál es el secreto de la paz? ¿Verdad? Y eso nos puede dar la curiosidad para continuar leyendo. Entonces, estos pasajes nosotros los vamos a ir estudiando y vamos a ir aprendiendo que todo lo que vamos a ir viendo son como filtros que nosotros podemos poner en nuestros pensamientos para saber qué dejamos entrar y qué no dejamos entrar, ¿verdad? Dale un codazo al que está junto, porque por ahí veo uno que otro que está, no sé si orando o durmiendo. Entonces, estas cosas en las cuales nos tenemos que disciplinar nos van a ayudar para que nosotros podamos discernir qué es lo que vamos a dejar entrar y qué es lo que no vamos a dejar entrar. Es como un filtro, ¿verdad? Como cuando te revisan una vez, te revisan otra vez y te revisan otra vez. ¿Sí entendemos todo que es un filtro? ¿Verdad? Entonces, como cuando vas a viajar en alguna aerolínea, ¿verdad? Y tienes que pasar los filtros de seguridad, ¿verdad? Entonces, aquí también nosotros en nuestra mente, nuestro pensamiento tiene que aprender la disciplina de estos filtros, ¿verdad? De que si en este caso que vamos a hablar de todo lo verdadero, si pasa el filtro de lo verdadero o no. Si lo pasa, lo dejamos entrar y lo albergamos en nuestra mente, porque acuérdense que lo que dejamos, de eso vamos a actuar, eso vamos a hacer, pero si no pasa, entonces lo tenemos que desechar. Y sabes que el primer ejemplo, o más bien el ejemplo, sin ver ningún tipo de error, es Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es el mayor ejemplo que nos puede dar acerca de la verdad? Porque hablar de la verdad es hablar de una mente positiva, pero no positiva superflua, porque hay mucha gente que habla muy positivamente, pero de manera así como por encimita, pero realmente no hay convicción, y realmente dentro de esa declaración o de esa forma de pensar positivamente no hay fe, no hay convicción, y muchas veces ni siquiera hay verdad. Hay gente que dice algo que en realidad no lo está sintiendo, solo es por quedar bien, por los que están, por los que lo escuchan, por los que lo ven. Y aquí cuando estamos hablando de verdad, estamos hablando o nos queremos referir a algo que es verdadero, pero que también es una convicción en mi corazón, ¿verdad? Todos hemos experimentado alguna vez cuando se nos pide algo que no estamos convencidos, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero si sabemos que es algo que Dios quiere, entonces le pedimos ayuda a Dios. Dios, convénceme, ¿verdad? Dame ese convencimiento. Y es más fácil hacer las cosas cuando estamos convencidos que cuando solo lo estamos haciendo por obedecer. Entonces, cuando hablamos de la verdad, tenemos que hablar de eso, de una mente convencida de que Jesús es la verdad. Y si nosotros conocemos a Jesús, que es la verdad, entonces vamos a ser capacitados para ser personas que saben discernir la verdad y que a su vez nos convertimos en gente que habla verdad. Entonces Jesús es la verdad y por lo tanto la fuente de la verdad. Juan 14:6, un versículo muy conocido, despierta el que está junto a ti, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no me mandaron a decir, ¿verdad? No lo escuché de otra persona, sino la misma palabra nos enseña que Jesús directamente está diciendo: yo soy el camino, la verdad, que es lo que nos está ocupando ahorita, ¿verdad? La verdad y la vida, ¿verdad? Y el hecho de que alguien diga: no, yo no creo en Dios. ¿Cuántos se han enfrentado a alguien que dice: yo no creo en Dios? ¿Verdad? El hecho de que tú te enfrentes con alguien que dice que no cree en Dios, eso no quiere decir que Dios no sea verdadero o que Dios no exista. Eso no le resta credibilidad y autoridad
al que es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, Dios, más bien Jesús es verdad, lo creas o no lo creas. Y nosotros aquí creo que lo creemos y por eso estamos aquí, ¿verdad? Y bueno, tenemos que conocer la verdad que es Jesús. Y dice en Juan 17:17, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Estas también son palabras de Jesús, una oración de Jesús, en donde se está refiriendo a sus discípulos, pero también dice que a todos los que iban a creer. Ahí entramos tú y yo. Una oración de parte de Jesús en donde está diciendo que su palabra nos santifique, que su palabra nos haga santos y que su palabra nos enseñe a vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad. Nosotros no podríamos ser personas de verdad o saber usar los filtros de verdad si nosotros no conocemos al que es la verdad, o sea, a Jesús. No podemos brincarnos ese paso, ¿verdad? Tenemos necesariamente que tener un encuentro con Jesús, que conocer a Jesús, porque Jesús es la verdad. El hombre puede mentir, el hombre puede fallar, pero Jesús no, porque Él mismo es la verdad. ¿Sí? Entonces es bien importante que entendamos nosotros que para ser personas que sabemos la verdad, sabemos discernir la verdad, vivimos la verdad, declaramos la verdad, pensamos la verdad, necesitamos conocer a Jesús, que es la verdad, porque si no sería ilógico, ¿verdad? Por mucho esfuerzo que tuviéramos, no lo lograríamos o lo haríamos de manera superflua, sin convicción. Entonces Jesús lo vimos como Él es la verdad y por lo tanto la fuente de la verdad. Y ¿sabes qué? También vamos a ver en segundo lugar que Jesús era amante de la verdad. Y esa es la meta en la que nosotros nos tenemos que convertir, amantes de la verdad. Jesús fue conocido por amar y enseñar la verdad. Vamos a ver en Mateo 22:16. Yo se los voy leyendo, acuérdense que después pueden ustedes ir sacando los versículos. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Cuando, no quiero decir nosotros, porque yo espero que aquí no suceda, pero cuando la gente dice una mentira o una verdad a media, tiene que andar cuidándose de lo demás que va a decir, ¿sí o no? Porque una mentirita nos lleva a otra mentirita y nos lleva a otra mentirita, ¿verdad? Entonces tenemos que ser gente que ame la verdad, porque así no nos vamos a tener que preocupar de lo que sigue. Y es lo que están diciendo, le están diciendo aquí a Jesús, ¿verdad? Eres amante de la verdad y enseñas la verdad y no te cuidas de nadie. En ese sentido, ¿verdad? En el sentido de luego estar queriendo tapar lo que ya la regué y ahora para tapar eso tengo que usar otra media mentirita. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que aprendemos a amar la verdad, tal como Jesús lo hizo. Y repito, porque quisiera que no se nos grabe bien, que si nosotros conocemos a Jesús, que es la verdad, entonces vamos a poder estar capacitados para ser amantes de la verdad. Si no lo conocemos, pues no, ¿verdad? Cuando nosotros nos enamoramos de alguien, pues fue porque lo conocimos, ¿verdad? Ya sea físicamente, ya sea como persona, pero algo pasó. No podemos enamorarnos de algo que no conocemos, ¿verdad? Porque entonces sería algo ilusorio, algo superfluo, algo que no tiene bases. Y esta es la idea, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a ser personas que amamos la verdad porque conocemos al que es la verdad. Otro pasaje más, vamos a leer en tercera de Juan, versículos 1, 3 y 4. Dice, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y fueron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad.
Ay, cuántos papás nos encantan, nos sentimos muy bien cuando oímos palabras que hablan bien de nuestros hijos, ¿verdad? Pues aquí es lo que está pasando, ¿verdad? Este escritor está sintiéndose orgulloso de oír que sus hijos andan en la verdad y se está refiriendo a sus hijos espirituales, ¿verdad? Entonces, este pasaje lo podemos entender que nos ayuda a prosperar el alma y el cuerpo como resultado de conocer la verdad. Nuestra alma y nuestro cuerpo es prosperado cuando nosotros conocemos la verdad. En el alma están las emociones, están los pensamientos, están las decisiones, y esta es bendecida por tres cosas: por entender, por recibir primero, por entender segundo y por amar la verdad de Dios. Es lo que decía hace rato, ¿verdad? Tenemos que conocer. Primero recibimos la verdad de Dios, luego la entendemos y luego la amamos. Y entonces de esa forma nuestra alma está siendo prosperada y andaremos y caminaremos y actuaremos en la verdad, por lo que bendecirá nuestra vida. Y fíjense, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero vivimos en un mundo lleno de imitaciones, ¿verdad? Y solo los conocedores pueden discernir. Hay pieles que no son pieles, que nos las venden como pieles, que carísimas porque es piel y resulta que no es piel, ¿verdad? Y si yo no conozco el ramo, pues sí caigo, ¿verdad? Hay maderas, por ejemplo, también que nos pueden vender como madera y no es madera, como un tipo de madera y no lo es, ¿verdad? Hay joyería, ¿verdad? ¿Cuántos pensamos que era de oro y resulta que se hizo feo, ¿verdad? O viceversa, traes una fantasía, algo de fantasía de poco valor y la gente piensa que es de oro, ¿verdad? A mí me pasó una vez en Cuernavaca, traía una palomita que era fantasía y yo iba con mis hijos en la calle, uno de cada mano, como acostumbraba, estaban pequeños, y vino un hombre y me la arrancó así, me la quitó, ¿verdad? Y yo dije, o sea, ni el susto, pues ni valor tiene, ¿verdad? Pero hay cosas que aparentan. ¿Sí les ha pasado eso? Con la ropa, con los zapatos, ¿verdad? Y sabes que anoche estaba leyendo, no abrí la noticia, pero decía que en Durango están haciendo tortillas piratas, porque en vez de hacerlas con maíz, las están haciendo con el elote del maíz. Entonces, imagínense, estamos viviendo en ese tiempo en donde todo es aparente y en donde si nosotros no conocemos la verdad, somos engañados, ¿sí? Somos engañados. Entonces, es muy importante conocer la verdad. En 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando aquí nos está hablando de la palabra mundo, es la palabra griega que quiere decir cosmos, de la cual se derivan cosméticos, y nos está hablando de apariencias, nos está hablando de algo que está maquillado, de algo que está preparado por el diablo, porque el diablo, esa es su estrategia, ¿verdad? El diablo nos provoca deseos con la apariencia. Y aquí dice la palabra en el versículo 17 del mismo 1 de Juan: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, una de las formas en las que nosotros podemos ser librados de muchos engaños, de tomar malas decisiones hasta en lo natural, o sea, de hacer compras de las que luego nos vamos a arrepentir, porque como les decía hace rato, hay muchas cosas. Yo no sé si saben, pero hay queso sintético, hay lechugas sintéticas, hay huevos sintéticos, hay mucho de ese tipo de cosas. Y si nosotros no conocemos, ¿verdad? Entonces estamos siendo atrapados en este mundo lleno de apariencia. Y eso es de lo que Dios quiere librarnos al conocer la verdad. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces yo quiero que ustedes y cada uno de nosotros entendamos que el conocer la verdad es una protección para mí.
A ver, repite, la verdad me protege. Porque si yo conozco la verdad, entonces va a venir la protección de no caer en cosas desagradables o de no comprar o de no hacer cosas desagradables. Y vamos a ver entonces, por último, ¿qué es la verdad? Hemos estado hablando de la verdad, hemos estado hablando de la fuente de la verdad, de Jesús como la verdad, pero nosotros, ¿qué entendemos por la verdad? Bueno, la verdad se las voy a definir en 3 palabras. Una es autenticidad, sinceridad y ser genuino. La autenticidad es un valor que se refiere a la persona que siempre dice la verdad. Acuérdate, si tú conoces, te relacionas, bebes, tomas del que es la verdad, tú tienes que ser una persona así también. Y entonces aquí nos está hablando de una persona que siempre, 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 siempre dice la verdad. Yo me acuerdo que siempre les decía a mis hijos cuando eran pequeños, ustedes siempre tienen que decir la verdad, aunque decir la verdad implique que van a recibir un castigo, pero es mejor el castigo que decir una mentira y luego otra mentira y luego otra mentira, ¿verdad? Entonces es bien importante esto. También nosotros, les podría poner un ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí una naranja y la partimos a la mitad y decimos media naranja más media naranja, ¿cuánto da? Una naranja, ¿verdad? Pero si nosotros decimos media verdad más media verdad, ¿cuál es el resultado? No es una verdad, es una mentira. Media verdad más media verdad no es una verdad, es una mentira. Entonces, las verdades a medias no son verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Otra de las palabras que podríamos definir como verdadero está hablando de la sinceridad. Y esta palabra proviene de la antigua Grecia. En los teatros, la gente que actuaba en los teatros hacía máscaras para verse lisita, así como con tanta perfección, se ponían cera, máscaras de cera en la cara, y entonces cuando terminaba su función, cuando terminaban de actuar y se quitaban esa máscara que se habían puesto, es cuando se le decía a la persona sincera. O sea, ya no tenía la cera puesta, ya era como era realmente, ¿verdad? Con todas sus imperfecciones. Y es un poquito también lo que tiene que ver con lo que les decía hace rato del mundo, del cosmos, del maquillaje, ¿verdad? Muchas veces, y no hablo de que no nos maquillemos o no nos arreglemos, no hablo de eso, pero hay gente que cambia totalmente por tanto que se hace, tanto que se pone. Y entonces ya no se puede ver la realidad de la persona, ya no se puede ver, apreciar sincera, o sea, siempre hay algo que le está cubriendo. Y nosotros tenemos que ser personas sinceras, ¿verdad? Que nos dejamos mostrar como somos. Si tenemos defectos, no tenemos por qué ocultarlos, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre ellos, tampoco los vamos a apapachar, pero no tenemos que estar dando una apariencia que no es. Y la otra palabra habla de genuino, que tiene que ver con fiel, con real, sin doblez y sin fingimiento. ¿Se dan cuenta? Es muy similar una cosa con la otra. La fidelidad es algo muy, muy importante, y lo real, sin doblez, sin fingimiento. Nos está hablando de una persona que se muestra como es, que no tiene doblez, o sea, que no está ocultando algo, ¿verdad? Que no está fingiendo algo, que no está queriendo dar una apariencia que no es. Y cuando nosotros estamos batallando en esa área de lo verdadero, a veces queremos dar apariencias que no somos, que no son, y nosotros tenemos que aprender a poder discernir todo esto, ¿verdad? Porque es justo en todo esto que la palabra nos invita a pensar y a ponerle filtro a nuestros pensamientos. Y solo lo vamos, haciendo un resumen, solo lo vamos a lograr cuando nosotros conocemos a Jesús, para no ser engañados, para tomar malas decisiones y para volvernos personas no veraces. Es decir, que la gente cuestione lo que decimos o lo que hacemos. Es bien importante eso, que tú como hijo de Dios aprendas a ser una persona
que deja entrar a los pensamientos solo la verdad, porque en eso te vas a convertir tú. Si nosotros no cuidamos eso y empezamos a dejar que el enemigo plante en nuestra mente de sus semillas, eso vamos a hacer. Lo que tú dices, lo que tú actúas, ahora tenemos otras maneras de expresarnos, ¿verdad? Que ya no tienen que ser verbal tal vez, pero lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros proyectamos es porque primero estuvo en nuestra mente, ¿verdad? Y si en nuestra mente no estamos trabajando en conocer al que es la verdad, entonces nosotros nos vamos a convertir en personas que dejamos que el enemigo venga y plante de sus semillas en nuestra mente, y eso es lo que vamos a hablar. Recuerda, tú eres lo que piensas. Por eso la palabra, empecé leyéndoles en Romanos 12:2, la importancia que es permitir que Dios nos transforme la manera de pensar, porque si nos transforma la manera de pensar, entonces nos transforma la manera de actuar. Y dice este versículo al empezar: no se amolden, no se conformen a los criterios de este mundo, no se sientan cómodos a cómo este mundo vive, no te dejes arrastrar por la forma de pensar de este mundo, sino deja que la palabra de Dios, que su presencia, que el verdadero y lo verdadero viva en tu vida, porque eso es lo que va a permanecer en tu pensamiento y por lo tanto eso es lo que tú vas a actuar. Piensa en todo lo que es verdadero, porque eso es lo que vale la pena. Y fíjate, esto lo oí hace muchos años de una persona y a mí, como dicen, me sacudió, ¿verdad? Ella dijo una vez, no es una frase mía, ella lo dijo una vez: no le sueltes tu mente al diablo. No le sueltes tu mente al diablo. Cuando estamos en situaciones críticas, no sé, de alguna situación que estamos pasando, algún problema, alguna enfermedad, no sé, algo que nos hace sentirnos mal, el mayor peligro al que estamos expuestos es dejarnos engañar por el enemigo y soltarles nuestra mente al enemigo. Dejar que Él gobierne nuestros pensamientos, que Él tome control de nuestros pensamientos, porque si nosotros lo hacemos, entonces va a traer grande destrozo a nuestra vida a través de la manera de pensar, porque acuérdense que el diablo vino para matar, robar y destruir. ¿Sí? Entonces, lo que vale la pena, en eso vamos a pensar. Lo que no vale la pena, lo vamos a desechar. Sí van a venir pensamientos que no vale la pena. No te estoy ofreciendo que toda la vida tus pensamientos van a ser 100% cristocéntricos. No, el enemigo nunca va a dejar de bombardear. Aquí lo importante es que tú y yo conozcamos la verdad para que sepamos usar el filtro de la verdad y no permitamos usar pensamientos que vienen de parte del enemigo para hacernos sentir menos, para estancarnos, para enfermarnos, ¿verdad? Porque aún, no sé, espero no equivocarme, pero aún he escuchado que hay muchas enfermedades que vienen por los pensamientos, ¿verdad? Ya me enfermé, me va a dar gripa y me dio la gripa, ¿verdad? Y bueno, a veces estamos expuestos a situaciones, pero hay muchas cosas que podríamos evitar si nosotros nos aferráramos al pensamiento de Dios, a las promesas de Dios, a lo verdadero. Él no miente, Jesús no miente. Si Él dijo, ¿verdad? Si la promesa de Dios es que te va a bendecir, te va a bendecir. ¿Lo creen? Cuando humanamente nos enfrentamos a una persona en donde yo digo una cosa y ella dice la otra o él dice la otra, no sé si les ha pasado decir, bueno, es tu palabra contra la mía, y el tiempo va a decir quién tuvo la razón. ¿Sí se han estado en esa situación? ¿Verdad? En donde estamos como que sí, como que no, bueno, y terminamos diciendo eso, ¿verdad? Tu palabra contra la mía y el tiempo dirá la razón. Pero ¿sabes qué? Cuando hablamos de las promesas de Dios, no es mi palabra contra la de Él, es su palabra la que supera todo, porque Él no miente. Nosotros fallamos, es cierto que algunas promesas todavía no las recibimos, pero no es porque Él no
nos está fallando o porque Él nos dijo de a mentiritas, ¿verdad? No, es porque a lo mejor nosotros nos salimos o nos desesperamos como Sara, ¿verdad? Y no recibimos a tiempo, pero eso no quiere decir que lo que Él dijo no se va a cumplir. Te pido que te pongas en pie. Vamos a orar. Recuerda que el tema de hoy es que nuestros pensamientos tienen que estar en todo lo verdadero. Cierra tus ojos por un momento. Y hoy decide ser valiente, porque se necesita valor para decir no a muchas cosas, para decir no a muchos pensamientos que quieren detenernos. Y hoy hemos aprendido que la palabra de Dios, el conocer a Jesús, nos protege, porque es un filtro que nos ayuda a entender qué es verdadero y qué no es verdadero. Y hoy también hemos recordado que Dios es fiel, que Dios es veraz, que es sincero y que lo que Él ha dicho, Él lo va a prometer. Y solo debes recordar, cuando estés pasando un mal momento, en donde el enemigo quiere venir y controlar tus pensamientos, tú no se lo permitas. No le sueltes tus pensamientos al enemigo, porque hará destrozos con tu vida. Aprende a usar el filtro de la verdad para discernir de dónde vienen esos pensamientos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque conocemos tu palabra y tu palabra nos protege. Enséñanos a ser personas valientes, a ser personas que sabemos disciplinar nuestros pensamientos. Que no nos dejemos guiar por la corriente de este mundo, por lo aparente, por lo maquillado que el enemigo nos pone muchas cosas. Que no nos dejemos guiar por lo aparente, por lo superfluo, por lo que no tiene fundamento, porque eso nos llevará a cometer muchos errores y a sufrir muchas consecuencias. Hoy decidimos ser personas de verdad, porque hoy hemos aprendido que lo que vivimos es resultado de lo que pensamos. Y hoy declaramos que nuestros pensamientos están alineados a tu verdad. Repite conmigo: hoy yo decido alinear mis pensamientos a la verdad, conociendo y amando su palabra. Amén, amén. Gracias a Dios, pues llévate esta palabra en tu corazón y que no sea como algo pasajero, sino que realmente tú decidas recibir, entender, amar la verdad, porque eso te va a proteger. Y acuérdate que somos resultado de lo que pensamos. Amén.